Buenas tardes, mucho gusto, muchas gracias a LACNIC por la oportunidad de presentar en este foro. La idea de hoy es introducirlos un poco al tema y a la realidad que estamos viviendo de los ataques de denegación de servicio en nuestra región. Es un poquito de quién soy yo y qué representa Latinoamérica en el Internet. Pues más o menos estos números, donde hablamos de 41 países, 197 industrias verticales y alrededor de 6,000 sistemas autónomos. Eso es algo bastante importante en el Internet hoy en día. Y eso nos lleva a entender que toda esa infraestructura tiene ciertos riesgos. Hay unas empresas que son las que quizás saben más de nosotros y son las aseguradoras, ¿sí? Cuando una aseguradora le dice a uno que tiene riesgo de chocar su automóvil, pues hay que hacerle caso. Y cuando una aseguradora le dice a uno que tiene riesgo de ciertas enfermedades, pues también hay que escucharlas. Y hay una muy grande alrededor del mundo que se llama Allianz y año con año hace un reporte donde nos dice cuáles son los riesgos más importantes para las industrias y para los países. En ese reporte, muchos años ya, el riesgo número 1 es el tema de incidentes de ciberseguridad. Y en el 2 o 3 siempre está el tema de continuidad de negocio. Son dos cosas que se ven afectadas directamente por ataques de denegación de servicio. Y podemos decir tal vez eso es a nivel mundial, pero si nos vamos a ver con un doble clic hacia Brasil, por ejemplo, también vemos que los ciberincidentes ocupan el primer lugar. Si nos vamos a Argentina, los ciberincidentes ocupan el primer lugar. Si nos vamos a Colombia, pues también. Y si nos vamos a México, pues también ocupan el tercer lugar, ¿sí? Pero el primero, interrupción de negocio. Entonces entendemos que los dos riesgos más importantes que afectan a la denegación de servicio es los ciberincidentes y la interrupción de negocio. Y si de los 10 ese afecta a 2, quiere decir que es algo bien importante en nuestros negocios y en nuestra vida. Ahora, ¿qué es la denegación de servicio? Yo creo que casi todos acá la conocen, pero por si alguien no, es como cuando uno va a un rodicio aquí en Brasil y pone la tapita verde y llegan como 15 al mismo tiempo a dejarle carne a uno y uno ya no sabe qué hacer. Lo mismo sucede con nuestros sistemas y con nuestra infraestructura. Nos atacan de muchos lados al mismo tiempo y esa infraestructura falla. Entonces, además de esos riesgos, a nivel mundial, entendemos que hay casi 1 millón de dispositivos conectados a botnets. Generalmente, las botnets son las principales generadoras de tráfico de denegación de servicio. Ahora, esas botnets en el año 2024, de julio a diciembre, generaron más de 1 millón de ataques. Estamos hablando de un ataque cada 15 segundos, ¿sí? Eso solo para Latinoamérica, no es a nivel mundial, es para Latinoamérica. De ese millón de ataques, casi medio millón fue dirigido a proveedores de servicio. Eso es un punto muy importante porque la mayoría de personas que están acá representan, trabajan o tienen un proveedor de servicios de Internet. Entonces, esto quiere decir que uno de los mayores riesgos que enfrentan los proveedores de servicios hoy en día en el Internet es el ataque de denegación de servicio. Ahora, entendiendo un poquito la dinámica, podemos ver que muchos de los ataques provienen de ciertos países ya identificados, pero también podemos ver quiénes son las principales víctimas de esos ataques. Ahora, en Latinoamérica, los principales 5 países que reciben ataques son Argentina, Brasil, Belice,
Belice es un país súper pequeño, 400,000 habitantes, y es impresionante que sea uno de los países que más ataques recibe en la región, Chile y Perú, ¿sí? Estoy metiendo un poquito de velocidad porque creo que vamos atrasados, pero igual por ahí va a haber un poco de tiempo para dudas. Entonces, ¿qué otra cosa nos dice esto? ¿Qué es lo más caro para un ISP? ¿O qué es lo que debemos de cuidar como nuestro recurso valioso? El ancho de banda, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Y a qué impacta directamente los ataques de denegación de servicio? Pues al ancho de banda. Entonces eso quiere decir que los ataques de denegación de servicio no solo son un riesgo para la continuidad del negocio, para la operación, sino que también financieramente nos impactan. Quizás no nos damos cuenta, pero tienen ese impacto. Acá podemos ver que los ataques de denegación de servicio pueden tener un consumo de hasta, no sé, 10 gigas, 100 gigas, y eso ya es dinero, ¿sí? Ahora, lo interesante es que estos ataques han tenido formas distintas de darse. Yo creo que esto todos lo conocen, son las 7 capas del modelo OSI, pero los ataques de denegación de servicio se enfocan principalmente en ciertas capas. Primero, en la capa de aplicación. ¿Por qué? Porque la mayoría de ataques van dirigidos a aplicaciones web. Y segundo, a la capa de red, ¿sí? Capa 3, capa 4, capa 7. ¿Por qué? Porque son las capas donde pues, los malhechores pueden generar peticiones, pueden generar tráfico, y a veces pues definitivamente es un poco más complejo el cubrir de la capa 3 a la capa 7. Ahora, hay un tema bien interesante, los vectores de ataque. ¿Qué es un vector de ataque? Es el camino que está siguiendo el atacante o la dirección que está siguiendo la fórmula para atacar. Entonces, vean la cantidad de vectores de ataque, y toda esta data es aplicada únicamente a América Latina, ¿sí? La cantidad de vectores de ataque que se están utilizando hoy en día: TCP, DNS, SYNAC, Reset, ICMP, por ahí estaban hablando de ICMP hace un poco. Entonces, todo esto nos muestra que las técnicas y las formas de atacar pues, han ido evolucionando. Y miren esto, ahora existen ataques multivector. De último, les voy a mostrar unas gráficas que representan un ataque que nosotros sufrimos en vivo, que tuvimos que luchar contra eso, parecía una ciberguerra, pero fueron ataques multivector. Cuando los atacantes se dieron cuenta que sobre la capa 7 las protecciones estaban adecuadas, estaban bien configuradas y no podían hacer mayor daño, se fueron escalando hasta llegar a la capa de red. Y ahí tal vez no fue el cliente final el que sufrió, pero fue el ISP. Y no solo sufrió ese cliente final, sino todos sus clientes alrededor. Ahora, terminando un poquito, ¿qué industrias son las más atacadas en Latinoamérica? ¿Sí? Primero, ¿quién se siente identificado? Los ISPs. ¿Sí? Miren las primeras industrias. Luego, pues por ahí viene el tema de nubes, el tema de minería, el tema de páginas web, organizaciones religiosas, y cualquiera diría, son los bancos. Pero miren los bancos hasta dónde están. ¿Sí? Entonces, este es el caso que les comentaba, que es en vivo, donde nosotros vimos en vivo los ataques. Miren la primera gráfica que tiene un cuadrito ahí que sobresale que dice capa de aplicación 286%. Eso quiere decir que el tráfico de ataque aumentó en un 286% en esos picos. O sea, sus redes, si están preparadas para funcionar a un 60, a un 40%, pues cualquier red a ese nivel se cae. Ahora miren la de abajo, esos son volúmenes
de ataques a la capa de red, 517%, o sea, 5 veces lo normal que pasa de tráfico sobre esas redes. Entonces, estos ataques, pues nosotros los vivimos, y a raíz de eso, pues también nació esta presentación y esta forma de generar concientización. Y después de ver todo esto, pues, ¿qué podemos hacer? Pues hay 3 recomendaciones básicas que les quiero dar. Y la primera es, definitivamente tenemos que implementar un filtrado eficiente y una limpieza de tráfico en nuestras redes perimetrales. Eso es algo que se tiene que hacer. Formas de hacerlo, hay muchas, ¿verdad? Todo va a depender de nuestra infraestructura, de nuestras capacidades. Luego, podemos implementar soluciones de prevención o mitigación de DDoS, tanto en nube como on-premise o en premisas. Y por último, esto es bien importante, podemos aplicar las prácticas o buenos estándares como BCP 38 y BCP 84. Eso nos va a ayudar también con el tema de minimizar los ataques de denegación y por ahí cortar ciertas cosas que podrían llegar a permitir esos ataques. Entonces, ya con esto, pues los quiero dejar y vamos a dejar un espacio para preguntas. No sé cuánto tiempo tengo para preguntas. ¿Sí? ¿Listo? ¿Listo?